Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos este día para compartir nuevamente nuestras charlas en estas conversaciones de vida que le hemos denominado? Hoy tenemos el gusto de platicar, de conversar, de charlar con mi buena amiga, la maestra Sofía Martínez Ruiz. Con ella vamos a charlar, ya hemos tenido una charla referente a la resiliencia, ella es muy especializada, muy estudiosa de este tema. Eh, y bueno, hoy vamos a salir un poquito y vamos a conocer toda esta historia de vida de Sofía, ¿no? Una persona con la que he compartido también en algún momento ya un diplomado, ¿no? Buenos módulos ahí que hemos compartido con risa, haciendo el espacio más ameno, los recesos, disfrutando y riendo, ¿no? Y eso ha construido pues una grata relación, ¿no? Una grata relación que nos ha permitido tener esa confianza para poder ya haber conversado, para poder formar parte de estas charlas y pues para que nos compartiera, ¿no? Acerca de su historia. Muchos de sus contactos, muchas de las personas que tienen sus redes sociales y que probablemente hoy van a ver este video, conocen buena parte de su historia, ¿no? Por ahí faltarán dos, tres piezas de rompecabezas que vayan conociendo en esto, pero para los demás que no la conocemos, pero que sí admiramos su trabajo, yo creo que este es un buen video para poder acercarnos con ella, ¿no? Yo te agradezco mucho, Sofi, que nos estás viendo seguramente, cuando tu agenda te lo permita, por el tiempo, ¿no? Entendiendo que Sofi es una persona muy ocupada, una persona que constantemente está activa y que es admirable la forma en la que saca energías, ¿no? Para darle y poner este ejemplo resiliente, ¿no? Y bueno, pues sin más preámbulo, veamos cuál es la historia de Sofi en este canal. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Espero que como siempre se encuentren muy bien. Les saluda su servidor Enrique Carreño aquí, como siempre, gustoso de estar acá en este proyecto de entrevistas, de charlas, y hoy tengo el gusto de estar con la maestra Sofía Martínez Ruiz, a quien le agradezco que por fin nos haya hecho un hueco en tu agenda. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. No, luego los dos nos coincidimos, pero de que luego hay tiempo, Eh, hay tiempo. si no es el internet, son las agendas, y si no son las agendas, algo pasa, ¿no? Pero bueno, hoy ya se juntaron Júpiter y Saturno, dicen, ¿no? Los que les gusta esto de las estrellas, y ya por fin pudimos estar acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo has estado? Cuéntanos. ¿Cómo vas? Bien, bastante, yo no diría que bien, yo consideraría que aprendiendo muchas cosas, ¿no? Porque la verdad que para mí considero que esta situación de pandemia me ha llevado a moverme de muchas formas, ¿no? O sea, aunque estamos en casa prioritariamente, pues creo que ha sido como movilizarme en otras áreas, ¿no? De mi vida, principalmente en la parte profesional. Así es. ¿Sigues con la cocina? ¿O ya le perdiste el amor a la cocina? Fíjate que ya no he tenido tanto tiempo, pero sí sigue siendo una opción para relajarme. Sí sigue siendo una opción, pero a veces como que los tiempos no me dan. Sí. Y bueno, vamos a entrar con esta charla, Sofi, de este día que buscamos, pues conocer un poquito acerca de ti. Yo conozco un poco acerca de ti. Esta entrevista es para todas aquellas personas también que están en tu círculo, ¿no? Familiares, amigos, ¿no? Que imagino también ya conocen un poco. Y para algunos otros, pues, que no te conocemos, pues empezar a explorar, ¿no? ¿Quién es Sofía Martínez Ruiz en todo esto? Y vamos a ir haciendo algunas preguntas en esta charla. Y bueno, la pregunta obligada de este espacio al inicio siempre es esto, ¿no? ¿Cuál es tu historia con la psicología? ¿Cómo fue que quién se atravesó en dónde, ¿no? ¿Tú en la psicología o la psicología en tu vida, ¿no? ¿Tú elegiste la psicología o la psicología te eligió a ti? Cuéntanos. Pues yo creo que fue mutuo. ¿Mm? No, fíjate que pues siempre me gustó como esta parte de acompañamiento hacia las demás personas, ¿no? Entonces yo recuerdo que desde que estaba en la secundaria me gustó más, me trajo más esa parte porque sí tuve maestros que tenían esa función, pero yo sabía que en ese entonces yo no quería ser maestra, ¿no? O sea, por ejemplo, la docencia, esa sí me llamó al final, pero la psicología sí fue algo que me gustaba, ¿no?
Y entonces pasó que en el bachillerato yo había decidido estar como en esta parte de administración, estaba estudiando administración y mi idea era estudiar administración, pero en el transcurso me gustó mucho el área de recursos humanos. Y cuando me tocó estudiar precisamente recursos humanos, tuve en una de las materias de relaciones humanas a una psicóloga laboral y Ujú. me encantó, ¿no? Me encantó la forma en que ella pues nos hablaba del tema, lo que se hacía en esa área. Y entonces yo estaba como muy enfocada en estudiar eso, ¿no? Pero quería como pues desarrollarme en esa área, ¿no? De recursos humanos, relaciones interpersonales, etcétera. Pero pasa que también me pongo a investigar con algunas personas y pues descubro que en psicología pues también se lleva a cabo eso, ¿no? Y que ella incluso también me platica, yo me acerco, ¿no? Y ella igual me orienta. Y entonces ya empiezo a tener como esta inquietud. Y pues en ese entonces, en mi época, estudiar psicología todavía era como, pues, te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, te va a ir mal. Y entonces, afortunadamente, mis papás siempre han sido como muy, muy flexibles, yo considero, ¿no? Entonces, mi papá pues me escucha, ¿no? No muy convencido, como un poco temeroso, así de, pero ¿cómo? Ya tenías un plan, ¿no? Ya teníamos un plan prácticamente. Y pero le pide precisamente orientación a la psicóloga donde él trabajaba, porque llegó una psicóloga en su trabajo de la UNAM y pues la maestra le encanta su carrera, la adora, y entonces ella le habla maravillas de la psicología, ¿no? Y de todo lo que puedo yo hacer, ¿no? Y junto con ella busca como algunos programas en aquel entonces de universidades que pudiesen ser más funcionales aquí en Oaxaca. Y es cuando me dice, pues si quieres eso, pues adelante, yo te apoyo, ¿no? Pero piénsalo bien. Y pues me animo, ¿no? Finalmente me animo, pues sí era, pues yo recuerdo de aquella época pesaba, ¿no? Como a hacer como el apogeo de la psicología, pero como que no tanto como ahora, ¿no? Y sí, sí, pues empiezo a estudiarla y me doy cuenta que al final de cuentas sí me gusta la psicología laboral, pero no fue como lo que realmente me atrapó, ¿no? O sea, al final me di cuenta que algo que me agradaba mucho era la parte clínica, ¿no? Y es como me oriento hacia la parte clínica. Pero sí, básicamente fue como para mí siempre la atracción de conocer el trabajar con grupos de personas. Siempre me llamó la atención trabajar con grupos de personas. Me pareció muy interesante cómo nos desenvolvemos estando con otras personas y todo lo que se puede gestar en torno a un grupo. Entonces, básicamente eso fue lo que me lleva a mí a estudiar psicología y mi encuentro con ella, ¿no? Que la verdad sí fue bastante satisfactorio y te contaré que una de las anécdotas es que precisamente esa maestra, tiempo después, se convierte en mi compañera de trabajo y ahorita ya no es directamente mi compañera, pero es una maestra que yo de verdad valoro mucho porque en mi vida profesional me ha apoyado bastante, ¿no? De una manera significativa, orientándome, ¿no? Entonces, la verdad es que le tengo como bastante aprecio por ello, porque yo siempre le digo, creo que usted fue la que impulsó a que mi papá se animara a decir, bueno, hija, va, ¿no? Porque tenía sus dudas. Y bueno, todavía creo que tiene dudas de si voy a morirme de hambre o no, pero ahí continúa. Ahí seguimos, ¿no? En el camino. Y fíjate, la otra vez que bueno, yo te conocí, tuve el gusto de conocerte en un diplomado, tuvimos el gusto de ir interactuando ahí, de ir, bromeando, ¿no? Pero también a la par irnos conociendo en esta parte. Y mucho se marca en ti, y yo creo que muchas personas, incluso en tus redes sociales, te asocian con esta cuestión del concepto de la resiliencia, ¿no? Que eres una persona muy formada en esto. Eh, ¿Cómo te fuiste definiendo en tu práctica de la psicología? Porque bueno, ahorita ya nos platicaste de esto, ¿no? En la universidad, cómo te fuiste formando, pero no sé si la resiliencia empezó en la universidad, después de la universidad, o cómo fue que ahora, hablando dentro de ya del mundo de la psicología, te encuentras con esta cuestión de la resiliencia que te va definiendo. Fíjate que sí tiene historia, ¿no? Algunas ¿Mm? personas en algún momento pensaban que era así como está de moda, lo tomé, ¿no? Y no, no, o sea, realmente no.
No es por Fíjate ahí. que cuando iba en la universidad, sí, cuando iba en la universidad, algo que me interesó mucho estudiar fue la parte de la tanatología, el área de tanatología. Y me acuerdo que uno de mis primeros deseos fue estudiar la maestría en tanatología, pero la verdad que por cuestiones, no está acá, está en México y se me complicaba mucho irme para allá. Pero sí traté siempre de estar como muy cercana. Estudiando tanatología, o leyendo y demás, fue cuando me acerco también a esta parte de la logoterapia, ¿no? Que al final de cuentas tienen que ver o hablan mucho de esta parte de la reestructuración que puede tener una persona a pesar de todas las situaciones de sufrimiento, de adversidades que tú puedes vivir. Entonces, la realidad es que ese siempre ha sido como mi tema de atención, cómo nosotros los seres humanos a pesar de que vivamos cosas atroces, salimos adelante, ¿no? Vamos, ahorita tenemos el mayor ejemplo, ¿no? No está fácil la situación, pero nos levantamos con ganas de sonreír, o vamos, como decíamos ahorita, ¿no? Podemos estar cansados, pero lo hacemos con gusto, ¿no? Estamos charlando con gusto y encontramos como tal vez hasta el sentido más amable de la situación. Eso me interesaba bastante. Ahí sí por cuestiones de vida y demás, yo sigo estudiando esta parte, es cuando empiezo a escuchar como por primera vez el término, pero no le presté mucha atención en ese entonces, hasta que ya en mi vida laboral, justamente donde yo trabajaba, nos empiezan a hablar que vamos a trabajar con las familias con resiliencia y nos enseñan una escala y demás. Y entonces es ahí cuando dije, eso es lo que yo quiero investigar más. Entonces, se va dando, ¿no? Precisamente uno de mis amigos es muy cercano, tiene el contacto en un momento dado con algunas personas precisamente de la UNAM que trabajan resiliencia y es cuando yo me empiezo a enfocar más, ¿no? En todo lo que es el tema. Pero no es en sí solamente la resiliencia, ¿no? Sino para mí es todo lo que engloba, ¿no? Desde la parte tanatológica, la vivencia del duelo, todo lo que engloba la parte de buscarle un sentido a tu vida a pesar de todas las circunstancias para poder construir finalmente pues esto que denominamos resiliencia, ¿no? Es todo ese proceso. Entonces, para mí eso fue como muy importante y cuando nace mi hijo y yo misma me enfrento a una situación de vida que nunca me hubiese imaginado y que por supuesto que nunca hubiese deseado, pues obviamente la cuestión de que mi hijo tiene una enfermedad degenerativa, pues obviamente para mí eso cobra otro significado muy importante, ¿no? Porque el proceso lo empiezo, considero yo, a vivir, ¿no? A experienciar. Y eso también para mí me hace enfocarme posteriormente como a esta parte de cómo los padres y madres necesitamos construir esta parte, ¿no? Cómo necesitamos construir habilidades que nos capaciten a nosotros mismos para ser resilientes, porque a su vez tenemos a nuestro cargo niños, niñas que necesitamos que también construyan habilidades que los hagan resilientes, ¿no? Entonces, es ahí como se va como derivando, ¿no? Pero sí considero que ha sido un proceso no de meses, sino ha sido un proceso de años y que actualmente sigo en esa línea, ¿no? De verdad, como irme capacitando cada vez más en esto, porque no considero que sean temas que se tengan que mencionar como a la ligera, ¿no? No confundirlos, ¿no? Sino profundizarlos, experienciarlos, ¿no? Analizarlos y realmente brindar algo a la comunidad donde te encuentres, ¿no? Entonces, para mí estoy en ese proceso ahorita, ¿no? De que, bueno, ya tengo información, he pensado como muchas cosas, pero ahora que quiero aportar también a mi medio para que yo pueda apoyar en este ámbito, ¿no? Sí, exacto, lo decías hace rato muy bien. O sea, te has mantenido en esto porque has buscado irte empapando, ir conociendo un poquito más del tema y sí, o sea, habitualmente, por ejemplo, no en el caso de tu servidor, dicen resiliencia y lo asocio contigo, ¿no? O sea, o al menos un tema que sea de esto, te menciono o al menos eres una persona que yo manejo como una cuestión de referencia en este tema. Eh, También te dedicas a la parte psicoterapéutica, ¿no? Lo que hemos platicado en otros momentos, aparte de la docencia, como decías hace rato. ¿Nos podrías compartir, Sofi,
una experiencia, un caso significativo que de repente te haya impactado, te haya conectado en todos estos tiempos que llevas dedicándote a la atención, nos podrías compartir. Y el significativo lo dejo a consideración tuya, ¿no? Algo positivo, algo negativo, no lo sé, tú lo que nos quieras compartir de esa experiencia que llevas. Fíjate que tengo dos, uno negativo y uno muy positivo. Bueno, no negativo, más bien tal vez la experiencia no fue tan grata en ese momento, Mm. pero que a mí me hizo aprender mucho. Y es cuando iniciaba precisamente trabajando con familias y con papás, con hijos precisamente con una enfermedad degenerativa, porque yo antes de que naciera mi hijo, curiosamente yo empecé a trabajar con familias con algún hijo o algún miembro con una enfermedad degenerativa y que generaba también discapacidad, ¿no? Son como esas cuestiones de vida, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que en algún momento dado, llegaba, y era un papá, y llegó el papá, yo me presenté, aquí muy linda, soy la psicóloga, chalala, y entonces se me ocurre preguntarle, así, no sé de dónde me salió preguntarle, ¿y cómo está usted? Pues el papá estalla y en ese momento expresa pues muchas cosas, lo molesto que estaba con relación a que siempre se le preguntara más de lo mismo y que se entendiera poco de lo que realmente él necesitaba. Jamás olvidé eso. Y cuando yo vivo también la experiencia y en persona me doy cuenta de qué era lo que también quería decir, ¿no? Lo veo desde otro ángulo. Pero indudablemente desde que pasó eso para mí me marcó y me di cuenta que sí, o sea, que realmente era importante ver también las realidades de las personas sin imponer las nuestras, ¿no? Y que en un proceso de acompañamiento, pues te quitas también el título en muchas ocasiones, ¿no? Eres más esa persona que tienes ese encuentro con esa otra persona, ¿no? Entonces, para mí eso fue una experiencia muy significativa. Ya tiempo, años después, tuve la experiencia igual con otro papá, que de verdad es alguien que yo admiro mucho, que para mí ha sido un ejemplo de tenacidad, ¿no? De resiliencia también, porque su papá, que aparte él sí tuvo como algunas situaciones de no saber qué hacer con su hija en su momento determinado, pero cuando se le empezó a explicar, se le empezó a orientar, el papá le echó ganas en todo, ¿no? Él hacía lo que se le decía, seguía indicaciones, hacía actividades, pero lo más significativo fue que a su niña no la aceptaban y entonces en alguna ocasión preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que a mi hija la acepten? Y entonces, platicando con él, le decíamos, ¿no? Que le decía yo que qué era lo que él le había servido, ¿no? Y a él me decía, pues es que lo que a mí me sirvió es que, pues usted me platicara, me explicara y que me tuviera paciencia, porque si no hubiera tenido paciencia, a lo mejor yo ya no hubiera seguido trabajando con mi hija ni haciendo lo que tenía que hacer. Y lo más padre podría ser es que a la siguiente ocasión que lo veo, que ya ha pasado algunos meses, él me platica cómo se toma el tiempo de ir a explicarle a las familias, a los papás de los niños que no aceptaban a su hija, pues toda la situación de vida de su niña, les explica hasta con, porque él me decía, ¿no? Cómo le explicó hasta con dibujitos y demás, como en su momento se le había dado a él, se le había enseñado a él va y lo explica y logra que las familias, no todas, pero al menos unas, entendieran que no era algo malo, ¿no? Que sí era importante que también la niña conviviera con sus hijos, que sus hijos era importante que también convivieran con ella y entonces él estaba súper contento y bueno, me da ganas de abrazarlo y besarlo, pero no lo hice, ¿verdad? Pero sí lo felicité y sí le expresé pues esta parte de mi admiración. Y entonces para mí también fue un recordatorio de que la verdad es que lo que hacemos puede tener un gran significado para las personas y tenemos que ser bien cuidadosos en qué es lo que decimos, cómo acompañamos y cómo también tenemos esta posibilidad de estar acompañando al otro, pero desde lo que ellos pueden, ¿no? Desde sus posibilidades y que ellos pueden desarrollarlo de otra forma y de una manera tal vez hasta más impresionante de lo que nosotros podemos creer. Entonces, para mí son como dos
dos de las situaciones que me han dejado mucho con relación al trabajo con padres, ¿no? Ok. Los niños, pues son muchas, ¿no? Las experiencias, los niños son, para mí son maravillosos los niños, ¿no? Porque si alguien fueron mis principales maestros, pues creo que fueron los niños, ¿no? Los niños de verdad son impresionantes, son súper creativos, no les puedes mentir, aunque tú quieras hacer la cara de que está súper bien, ellos se dan cuenta. Entonces, la verdad es que los niños, bueno, ellos creo que son otro mundo, ¿no? No, yo creo que en el trabajo con ellos uno aprende más que todos ellos de nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que te escuchaba y yo una pregunta, que, que sí me gustaría que nos platicaras, que nos compartieras, porque en cualquier otra persona creo que tendría otro impacto, ¿no? Pero en ti sí me gustaría conocer mucho tu respuesta. Y esta es, ¿cómo cambió la maternidad tu vida? Porque ahorita decías hace rato, ¿no? Tú ya trabajabas previo a cuando te convertiste en madre con niños, ¿no? Con alguna situación, pero también hacías una referencia. Entonces, ¿cómo cambió la maternidad tu práctica de la psicología? Pues muchísimo. Yo creo que le dio todo un giro Mm. a lo que yo hacía, pero también le dio más significado, o yo le otorgué más significado, ¿no? De por sí te decía, ¿no? Para mí siempre mi interés fue trabajar en esta reconstrucción de las personas, ¿no? En cómo llegan a sobrellevar o cómo llegan a transformar las vivencias, ¿no? Entonces, lo que he estudiado, gran parte de lo que me atreví a estudiar posteriormente fue por eso, ¿no? Fue porque era lo que a mí me interesaba y sé que es algo que me sigue interesando. Pero cuando nace Elliot y yo me entero que tiene una enfermedad que es degenerativa, que no tiene cura, que va a ir perdiendo funciones, que es, aparte es impredecible, ¿no? Porque ni siquiera es una situación de que, ah, bueno, va a pasar a tal edad, va a pasar esto, ¿no? Sino que hay como un aproximado de vida, pero al final en ese inter pueden pasar un sinfín de cosas, ¿no? Y entonces me acordé mucho de lo que yo había estudiado, ¿no? De lo que había leído en libros, ¿no? De lo que yo decía, ah, sí, yo lo comprendo, ¿no? Sí es esto, ¿no? Y en lo que yo creía estar acompañando a las personas. Pero el vivir la situación a mí también me hizo, una, aterrizar eso que yo había leído y otra, el poder experienciarlo, ¿no? El poder decir, ah, es que no es tan sencillo tampoco, ¿no? Y entonces, cambió mi forma de escuchar, mi posicionamiento hacia las personas, ¿no? El cómo yo podía mm, acompañarlas, pero no en el sentido de explicarles o de repente también como creo que durante muchos años también en el área donde yo me encontraba, mucha de la tarea era la parte de la psicoeducación, acompañamiento, pero mucho psicoeducación. Y también me di cuenta que a veces sí hay que psicoeducar, ¿no? Sí es necesario a veces, pero a veces es más acompañar, ¿no? El validar las emociones, el poder comprender esas emociones y mucha tarea de visibilizar también todo lo que viven las personas cuando están sometidas a una situación de estrés que es constante, ¿no? Que puede ser tanto por una situación de enfermedad, tanto propia como de alguien que cuidan, o como alguna otra situación que haya sido, que los haya enfrentado o que los haya hecho vivir una situación de crisis, ¿no? Entonces, realmente para mí eso genera todo un significado diferente y también me hace, te decía, ¿no? Orientarme un poco más a voltear a ver cómo las madres y cómo los padres vivimos estas situaciones, porque sí es importante acompañar a los niños, pero a veces también dejamos a un lado a los cuidadores, ¿no? Y entonces, mamá, papá, abuelos a veces, ¿no? Que también están cuidando, u otros cuidadores que también requieren de ese acompañamiento, porque son vivencias que a nivel social, pues todavía, pues sí se hablan, pero no se toman como tan en cuenta. Entonces, de repente sí tienes que hacer ruido para que te volteen a ver, para que comprendan todo el contexto, para que comprendan toda la situación. Y entonces, para mí eso ha sido como importante, ¿no?
a veces, muchas veces, las personas en estos procesos resistimos porque nos enseñan que tenemos que resistir. Y pareciera que eso en el mexicano pues está bien, nada más la parte de la resistencia, ¿no? Tú échale ganas, tú puedes, tú aguántale, ¿no? Y eso pues realmente al paso del tiempo no te deja nada favorable. Entonces tiene que llegar un momento en que tienes que generar conciencia de lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, para realmente considero llegar a esta parte de aprender y generar algo diferente, ¿no? A lo que estabas haciendo. Y para mí, esta parte de la maternidad, eso significó además el combinar, ¿no? Tal vez yo siempre me imaginé como muchas compañeras de mi generación, con muchas amistades, pues ser mamá trabajadora y pues con su hijo y que nada te detendría, ¿no? Y aunque lo sigo pensando que se puede, pues sí genera un poquito más de complicación, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, esta situación de pandemia, pues hay que estar cuidando mucho más a Elliot, pues siempre es como estar más alerta aún, ¿no? Por su condición de salud, por todo lo que implica su estado, ¿no? E incluso pues yo misma, ¿no? Estar también como tratando de cuidarme, pues para también poder rendir, ¿no? Porque pues sí está su papá y él apoya y todo, pero él tiene su función y aparte yo tengo la mía, ¿no? Entonces es como toda esta parte, ¿no? Que a mí me ha hecho dentro de la parte terapéutica moverme de otra forma, ¿no? Aprender a dialogar con las personas de otra forma, no juzgar, porque en este tipo de situaciones juzgamos mucho, ¿no? Hay muchos mandatos, ¿no? En torno. Si en la maternidad hay muchos mandatos de cómo deberíamos ser, ¿no? Como las madres perfectas, y que en estas épocas es así como mantente siempre súper bien y de repente no, la verdad no toda desgreñada, toda cansada, ya toda agobiada, ¿no? Y hay ocasiones en las que no, ¿no? O sea, creo que son diferentes momentos, pero que tenemos que aprender a gestionar en la mayor medida posible. Y la realidad es que la maternidad acompañada es más linda, es más llevadera, pero cuando vives este tipo de situaciones, muchas veces no lo vives acompañado, porque socialmente la gente muchas veces no está preparada para acompañar, porque es algo nuevo, porque es algo que desconoce. Y lo que desconocemos, pues todavía nos genera miedo, ¿no? Y obviamente, pues no tenemos como tantas herramientas para hacerle frente, ¿no? Así es, pues sí, es todo esto que nos platicas, pues sí, son esas experiencias de vida que has tenido y que te van construyendo como persona, que te van construyendo profesionalmente. Yo creo que son muy útiles, ¿no? Y de repente quienes nos escuchan, quienes nos ven, pues el conocer esta historia, de repente yo creo que también les ayuda a, a saber, ¿no? A poder acercarse, a poder construirse, como dices tú, en estas cuestiones de resilientes, ¿no? Como ya lo hemos tenido en alguna charla que, que hablamos precisamente de este tema. Hace rato mencionabas de los niños, ¿no? Y que dices tú, bueno, que se aprende mucho de ellos. Aquí viene esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes han sido tus maestros, Sofi? ¿No? Tus maestros directos, es decir, personas con las que has interactuado, que te han ido formando, que te han ido construyendo como psicóloga, con el tema de la resiliencia, y tus maestros de forma indirecta, ¿no? Aquellos autores que leemos, que no tuvimos la oportunidad de conocerlos porque se fueron antes tal vez de que nosotros llegáramos a este mundo, pero pues que dejaron sus obras aquí en este lugar y que nosotros pues los vamos conociendo a través de estos libros. ¿Quiénes han sido estos maestros para ti, Sofía? Pues yo creo que he tenido muchos a lo largo del camino. Creo que en cuestión de toda la formación, he tenido muy buenos maestros, maestros que de verdad digo, wow, ¿no? Mis respetos. Pero realmente creo que, híjole, no me gustaría como nombrar a alguno y dejar al fuera a otro, ¿no? Porque sí he tenido varios, ¿no? Que para mí han sido bastante significativos y que en su momento creo que todos o la mayoría de mis docentes, tal vez alguno que se me escape, ¿no? Pues me han otorgado algo, me han brindado algo de sí y yo he decidido tomarlo, ¿no? En los diferentes momentos que he tenido, ¿no? A lo largo
de lo que he estudiado, ¿no? Y demás. Y sí, indudablemente algunos pueden resaltar más que otros, ¿no? Pues, o sea, a lo mejor es más como mi resistencia a decir, no, ¿qué tal si dejo a alguno y se siente mal? ¿no? Este, pero fíjate que hay ahorita, tal vez en este momento que me han generado como bastante de significado en estos últimos años. Una de ellas es la maestra Patti Santibáñez, que la verdad yo nunca le he dicho, hasta hace poco pensaba yo que es una de las personas que yo más he admirado y que yo más he aplicado lo que ella me enseñó en la universidad. Entonces, la verdad es una maestra que admiro mucho, pero que nunca se lo he dicho, ¿no? Y creo que, bueno, a mí me haces ahorita reflexionar que es algo que me gustaría decirle, ¿no? Porque pues nunca dimensioné qué tan importante fue, porque aparte su materia tenía que ver con aprendizaje, ¿no? Y yo, pues, yo soy humanista, ¿no? Y como que el conductismo y eso, pero ha sido muy funcional en mi vida, ¿no? Y entonces, de verdad que es una maestra que aprecio y admiro muchísimo, ¿no? Eh, y a lo largo de la universidad, pues también, por ejemplo, la maestra Aurea Ceja, fue una maestra que a mí me abrió pues un parteaguas a mi vida porque ella venía ya, pues en ese momento una maestra muy joven, ¿no? Que traía toda una dinámica diferente, otra visión, otra cosmovisión, que en esa época creo que pues no se manejaba tanto acá en Oaxaca, ¿no? Porque ella te hablaba de género, te hablaba de la importancia de la comunidad. Entonces, para mí también es una de las maestras que a mí me hizo tener como otra postura, ¿no? Con relación a la psicología, ¿no? Y a lo que se podía hacer con la psicología que tal vez no me lo habían enseñado, ¿no? La maestra Gaby Avendaño, que ella realmente fue como de las maestras que yo más recuerdo desde el inicio de la carrera, porque tiene una forma muy peculiar de acercarse al estudiante, ¿no? Y que creo que a la fecha su trayectoria lo avala, porque a la fecha yo creo que muchos de sus estudiantes la recordamos de esa forma, ¿no? Como una maestra que tal vez exigente, pero amorosa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que en este momento son como de los maestros que yo más rescato o que generalmente los tengo más presentes. La maestra Rosa María Ortiz, que también fue una maestra que en lo particular me acompañó mucho y que aprendí muchísimo de ella durante la carrera y posterior, ¿no? A la carrera que todavía tenía más contacto con ella, afortunadamente. Y también fue una maestra que a mí me dejó mucho, ¿no? Y ya posterior, la verdad creo que muchos de mis maestros del posgrado, eh, pero sí hubo Betty Oropesa, que es una maestra de Puebla, una psicoterapeuta humanista. De verdad yo la admiro mucho, el maestro Villalba también, son maestros que admiro mucho y no están aquí en Oaxaca, ¿no? Ellos están en Puebla, pero la verdad que tengo una gran admiración hacia ellos, ¿no? Hacia todo lo que forjaron. Ya más adelante, ¿no? En otros proyectos que he tenido, han surgido otros maestros, ¿no? El maestro Oscar Aldana, el doctor Aldana, que también admiro mucho su trabajo, lo que hace. Este, realmente para mí ha sido también como ver también otra visión, pues sabes, ¿no? Que actualmente sigo mucho al maestro Ayala, ¿no? Que realmente también para mí me vino a dar otra sacudida a lo que venía yo trabajando, pero todavía me cuesta agarrarle el ritmo, ¿no? Este, pero pues ahí voy. Sí me cuesta de repente, porque pues eso es muy diferente a lo que yo manejaba, ¿no? Entonces de repente cambiarme totalmente el chip, pues no es tan sencillo y todavía cuando tomo cursos con él, que de repente me doy mi tiempo, ¿no? Para, para poder hacerlo, sí me, pues se me complica un poquito, pero ahí voy aprendiendo todavía de él. Soy aprendiz, yo considero de él. Y el doctor Héctor Valle también para mí ha sido otra figura de referencia en la actualidad
igual para la parte de resiliencia, porque yo las ocasiones que pude charlar con él sobre ella, pues también trae pues otra visión o otros estudios, ¿no? Que de lo que él ha venido haciendo. Y pues realmente también eso ha sido como bien interesante para mí, ¿no? Son como tal vez los que en este momento podría evocar, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Y pues de cuestiones de libros y demás, pues yo creo que todos los teóricos que han estudiado la parte de la teoría humanista, ¿no? Que son varios, ¿no? De últimas fechas me he interesado más por leer sobre filosofía, como regresar a las bases, ¿no? Porque considero que sí es importante por lo que a mí me interesa, ¿no? Comprender como esta parte de la existencia de las personas, de qué nos hace movernos, hacia dónde nos proyectamos, ¿no? Entonces creo que ahí es como vasto. Yo no podría decir que solamente uno, ¿no? Pero pues sí, de últimas fechas he estado como retomando más como las lecturas que están relacionadas con todo lo que es la parte logoterapéutica, ¿no? Algunas partes de, algunas lecturas de la tanatología, ¿no? Como Niemeyer, ¿no? Que también me han interesado mucho, ¿no? Ir conociendo un poquito más acerca de su modelo. Eh, y pues de resiliencia, pues he ido buscando, ¿no? Generalmente conocen más a Boris Cyrulnik, a Jorge Barudi, ¿no? Con todo lo que se refiere a buenos tratos, que es otro de los temas que a mí me interesa mucho desde el enfoque de resiliencia, pero realmente considero que no solamente son ellos, ¿no? O sea, hay que ir como conociendo realmente la resiliencia todavía está como en este proceso de construirse también y en conocer modelos de aplicación, ¿no? Entonces, ahí ha sido como variable, ¿no? Y ahí estoy como yo considero todavía aprendiendo, ¿no? Y pues de últimas fechas, pues me ha gustado mucho leer a todo lo relacionado con como los buenos tratos y pues obviamente a Fina Sanz, ¿no? Que es también para mí una excelente maestra y pues también me ando adentrando un poquito más como en esa línea de trabajo porque pues finalmente también es muy interesante. Y si no nombro algunos, es que también soy malísima con nombres, ¿eh? Pero, sí, soy muy mala con los nombres y luego se me olvidan, o sea, los tengo aquí como en imagen, pero la verdad es que no, hay otro maestro que te quería nombrar, pero justamente estaba así, es que se me olvida su nombre, cómo se apellida, sé que se llama Gerardo, pero se apellida Aritz, es que no puedo pronunciar luego su apellido, pero es otro maestro que lo he seguido mucho y que de verdad admiro mucho su trabajo, ¿no? Entonces, son varios, yo te diría que son varios. Yo, la verdad es que, fíjate que me considero una persona leal, pero en cuestión de estudiar, creo que hay que abrirse, creo que hay que conocer, ¿no? O sea, de lo que me interesa, creo que es como ir conociendo diferentes cosas, ¿no? Digo, ahorita también he estado siguiendo a a otros tanatólogos que me parecen, todo lo que es la tanatología existencial me ha llamado mucho la atención. No he tenido tiempo como de estudiarla, ¿no? Pero pues sí sigo a todo lo que es los tanatólogos existenciales y me llama mucho la atención, ¿no? Llegará el momento tal vez que me dé el tiempo de estudiarlo y lo haga, ¿no? Pero ahorita no he podido. Sí. Pero creo que es eso, ¿no? Es como ir conociendo, no, estoy como ahorita como de repente veo que te piden en algunos espacios como ser como, eres nada más rojo, pero no puedes ser azul. Y eso a mí a estas alturas de mi vida no me gusta, ¿no? O sea, digo, no, o sea, soy rojo, pero también quiero ser azul de vez en cuando, ¿no? Así es, sí. De todos modos, si te acuerdas de otros, ya los pones aquí en los comentarios, ¿no? Para que no se sientan algunos, ¿no? Sienta. Por ahí no recuerdo con exactitud una frase que nos dijiste en la entrevista que tuvimos hace un par de meses, de que, te creo, no sé si te gusta la psicología, pero le eres infiel con la docencia o algo así, creo, recuerdo que nos Sí, compartías. Eso, sí, es mi amante la docencia, pero sí. ya la estoy, como que ya la estoy cortando después de la pandemia, déjame te cuento. Es muy agobiante esta parte. Algo que platicaba hace poco, justamente hace rato con otra compañera, es que
pues es muy diferente, ¿no? Durante muchos años mi principal trabajo fue dedicarme a la parte clínica, ¿no? Estar con las familias con pacientes con discapacidad, etcétera. Y es un trabajo que disfruto mucho, me gusta muchísimo y, y la docencia, pues sí la seguía, pero pues a bachillerato, era como en menor escala. Pero ahora que pues es más la práctica docente, me cuesta trabajo porque también requiere, yo reconozco que requiere de una preparación específica y que pues a lo largo de los años, pues mi mayor preparación ha sido enfocada a la parte de acompañar a las personas en lo clínico, ¿no? Y entonces esta práctica docente pues también requiere otro tipo de compromiso, ¿no? Entonces, estos meses para mí ha sido como el doble, ¿no? En el sentido de que apenas como que me estaba acoplando ir a dar clases a la universidad o así, y de repente viene la pandemia, te aparece, nos cambia los panoramas, ¿no? Y ahora entra en línea y apréndete a cómo motivar a un grupo en línea, pues es otra cosa, ¿no? Es Eh, muy diferente, ¿no? Y que además yo también me sitúo ahora como estudiante porque también le he entrado a esto de que pues voy a estudiar algo, ¿no? Bien campante, ¿no? Pues a lo mejor es más fácil porque ya he hecho algunos diplomados en línea, alguna ocasión hice un diplomado en línea y certificación, pero de verdad que ahorita me cuesta mucho trabajo, entonces yo misma me descubro como alumna mala, mala alumna, se me van los tiempos, ¿no? Y entonces yo he empezado a comprender, a veces creo que lo hice de meterme a estudiar algo en línea ahorita, porque quería saber cómo lo estaban haciendo los alumnos, y es horrible, los entiendo muy bien, y ya les he dicho, ¿saben qué? Tienen razón, ya vamos a votar eso, no, claro que no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque corre, pero la verdad es que sí es muy diferente, ¿no? No sé si la dinámica, ¿no? Pues la forma de trabajo, que es un poco más acelerado, si es complejo, pues imagínate, ¿no? Ellos llevan no sé cuántas materias, ¿no? En su currícula, pues hay como muchas cosas, ¿no? Entonces, sí me gusta la docencia, pero de verdad creo que ahorita sí me gustaría como un descanso de ella, ¿no? De decir, como pausa, ¿no? Porque sí es o al menos encontrar otras formas, ¿no? Creo que también reside mucho en eso, ¿no? Yo creo que los que tienen muchos años en la práctica y que se han dedicado de lleno, la verdad, mis respetos, y seguramente me pueden dar otra visión, ¿no? Entonces, tal vez es también como cuestión de irme, pues también aprendiendo ahí un poco más para, pues realmente lograr otra cosa. sí, está volviendo un poquito estresante por la situación, ¿no? Como tú lo mencionas, que se está viviendo y bueno, algunos talleres que me ha tocado dar y eso son sesiones cortas, ¿no? Estamos hablando de 3, 4 sesiones, sí se vuelven estresantes. Ahora imagínate todo lo que implica otro poco de más formalidad y más a mediano y largo plazo, como es un ciclo escolar, un semestre con planeación más estricta, con una cantidad de alumnos más fuerte, sí es una situación complicada en esto. Y bueno, platícanos un poquito más, Sofía, de la psicología y tu vida, pero ahora es cómo tú has llevado esto, que ahorita más o menos lo mencionabas entre líneas, estas situaciones, a veces entre broma, a veces muy en serio, es que eres psicóloga, tú lo vas a entender porque eres psicóloga, ¿no? Ya me estás analizando porque eres psicóloga, ¿no? Tú puedes manejar el estrés porque eres psicóloga, o sea, pareciera que puedes conquistar el mundo porque eres psicóloga y de repente no te terminan validando, ¿no? En algunas cuestiones, este, que de repente parecía que no tuvieras permiso de llorar o habría que sacar un permiso especial para llorar, ¿no? Y al menos de lo poco que conozco de ti, creo que eres una de las personas que me gusta cómo está en contacto con sus emociones, ¿no? Y eso es algo muy, muy padre y que yo admiro bastante de ti, ¿no? Pero me gustaría saber cómo has llevado esto con tu círculo de familia nuclear, de familia extensa, las demás personas, amigos, bueno, tu esposo es psicólogo también, ¿no? Me imagino que hay un poquito de más Sí, empatía en ese aspecto ahí, pero dentro de la familia nuclear de donde venimos, la familia extensa y la familia, los amigos, ¿cómo has llevado todo esto? fíjate que creo que para mí lo primero ha sido
no creerme el cuento de que como soy psicóloga, entonces ya la hice, ¿no? O sea, yo voy a tener una vida feliz y perfecta. Ujú. Para mí eso fue como muy importante de tener claro, ¿no? De que el hecho de que tenga un papelito que dice que soy psicóloga no me hace ser como la supermujer o como la supermamá, pero sí acepto que cuando en el proceso de maternidad y el enfrentar toda esta situación inicial de duelo, no fue sencillo porque sí había una exigencia y una demanda como tú eres psicóloga, esto que decías, ¿no? Ah, y que lo decían, tal cual, médicos, compañeros de trabajo, algunos familiares. Ah, pero es que como tú eres psicóloga, ya lo vas a superar. Y aparte tu esposo es psicólogo, entonces ya lo tienen resuelto. Y no, o sea, estábamos desmoronados, o sea, nos agarraban de decir, oiga, su hijo va a morir, pues no, te imaginarás, ¿no? O sea, no era nada fácil, era el impacto, el shock, pues, estábamos así, los asustados, ¿no? Y obviamente también se genera toda una reestructuración hasta en la pareja, ¿no? Porque esto lo decimos, ¿no? O sea, de repente hay algunas personas que dicen que son como, parecen, te quieren hacer pasar como pareja perfecta, ¿no? Jamás, ¿no? O sea, por supuesto que también vivimos un momento o un proceso en que también fue así como el shock también en pareja, ¿no? El distanciamiento, porque este tipo de situaciones, pues no siempre son fáciles de asimilar, ¿no? Entonces de repente, pues sí, volteas, ves a la persona, medio te acompañas, pero aún así no es fácil, ¿no? Y en ese entonces sí, para mí fue complicado manejarlo en ese entonces, porque anteriormente no, al menos incluso con él, incluso a lo mejor tú has escuchado, ¿no? No, yo no me casaría con un psicólogo siendo psicóloga porque es ser horrible, ¿no? Pero yo tengo la gran ventaja de que los dos tenemos claro que, pues él es Jorge Abraham, yo soy Sofía y aquí en la casa me vale que tengas que el título que tengas, que seas el que tenga los estudios que tengas, pues tú eres quien yo conozco, ¿no? Y entonces eso ha sido muy padre porque habrá momentos en que sí nos sentamos a platicar de, oye, ¿qué piensas de esto y lo otro, no? Pero son contados, ¿eh? O sea, la realidad es que pues somos quienes somos, ¿no? Y eso ayuda mucho. Eso- Y en mi casa, fíjate que igual, y en mi casa es lo mismo, ¿no? En mi casa, eh, pues mi madre, mi padre, mi hermana, también tienen muy claro esta parte, ¿no? Ellos me siguen tratando como Sofía, y dialogan conmigo como, pues, como su hija, como su hermana, y me regañan como hija, hermana, ¿no? Si no, no son como muy dados a eso, ¿no? Al menos mi familia nuclear, que para mí es la importante, ¿no? O sea, mi pareja, mi hijo, ¿no? Mis padres, pues mis cuñados igual son como, ellos siguen su dinámica y demás, o sea, no se meten como en ese rollo ellos, ¿no? Entonces, eso no, o sea, a mí me ayuda mucho, ¿no? Ya la demás familia, como la más alejada, pues es así, tal vez saca algunos comentarios, pero para mí como que van y vienen, ¿no? O sea, no son algo que me atraviese como tal, digo, pues está bien que lo piensen, ¿no? Son sus ideas, Puedes dormir. pero puedo dormir, ¿no? O sea, no es algo que me mueva como tal, pero sigue, yo recuerdo, te decía, con esta parte de la maternidad, sí era algo complejo, ¿no? Porque de repente sí era mucho como esta exigencia, ¿no? De no tienes que expresar, no tienes que hacer esto, o tienes que hacer, muchos deberías, te dicta la sociedad. Es que tú debes superar eso, tú debes estar bien, es que tú debes de ver que tienes un angelito de Dios, es que y entonces es tanta la información que te atiborra que dices, ya, por favor, y entonces, en ese entonces yo considero que sí llegué a un agotamiento emocional, ¿no? O sea, sí empecé a sentirme como bastante bajoneada. Y sí llevaba yo el acompañamiento, porque de repente me encanta como hay algunos colegas que dicen, no, es que tú deberías tener acompañamiento psiquiátrico y psicológico. Y yo digo, sí, o sea, no, está bien, te agradece que lo comenten, pero siempre lo he llevado, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, sí llevaba yo el acompañamiento tanatológico, llevaba acompañamiento psiquiátrico, llevaba acompañamiento terapéutico, pero eso jamás va a ser garantía, ¿no? Tampoco, porque pues hay procesos que sirven y hay procesos que no. Y entonces, pues, sí hubo un momento en que hice altos, ¿no? Y hasta que me di cuenta que dije, no, eso es lo que ellos piensan, eso es lo que ellos dictan, pero yo necesito vivir
pues mi tristeza, mi dolor, ¿no? Lo que implique, lo que tenga que implicar y para que yo pueda continuar. Y eso me ayudó como recordar nuevamente que pues yo pues era Sofía, ¿no? Y que Sofía pues es una mujer, era una mamá primeriza en ese momento, bueno, sigo siendo una mamá primeriza. Este, y pues que obviamente pues era una situación que no era sencilla, ¿no? Por lo que implicaba. Y a la fecha, ¿no? Es algo que ha ido aprendiendo, ¿no? A expresarme, ¿no? Expresar mis emociones cuando tengo que expresarlas, ¿no? Eh, Me gusta mucho escribir, ¿no? Y eso es algo que me ayuda bastante. Me gusta mucho hablar, ¿no? Entonces, platico mucho cuando tengo oportunidad con quien tenga. Entonces, creo que esos sí son elementos que yo sí considero que me ayudan, ¿no? Que sí me hacen volver a situarme, ¿no? Y a la fecha, ¿no? Trato de llevar ese acompañamiento tanto en cuestión médica, ¿no? Como en cuestión de apoyo, ¿no? De acompañamiento como más profesional y con las personas que se han ido quedando, ¿no? Porque en este tipo de vivencias, la realidad es que también hay personas que se van, ¿no? Que deciden irse, ¿no? Y pues por una parte digo, pues también se agradece porque pues se tienen que ir cuando se tienen que ir y con las personas que se quedan, pues son con las que voy forjando lazos. Y esto es algo que, fíjate que es algo que me gusta y que me he dado cuenta en últimas fechas. De repente me acuerdo, ¿no? Como esta añoranza de decir, pues me acuerdo cuando me llevaba con fulanito, sutanito. Y agradezco mucho esos momentos de vida, ¿no? Pero creo que también en esta nueva etapa para mí, yo considero que es una nueva etapa en mi vida, también estoy como muy abierta a encontrar nuevas amistades, a tener otras posibilidades de relación y que creo que eso también es algo que me nutre, ¿no? Entonces, creo que para mí el hecho de ser flexible, de irme flexibilizando al paso del tiempo un poco más, creo que eso es lo que a mí realmente me sostiene, ¿no? Tal vez como haciendo esta analogía del bambú, ¿no? Que se puede doblar, pero al final no se va a romper. Y para mí eso es importante, ¿no? Creo que estoy en un momento de mi vida en que soy flexible, entonces estoy abierta a que sé que hay personas que van a llegar un rato y van a estar un rato, se van a estacionar, van a platicar y van a emprender su camino, ¿no? Y habrá personas que decidan acompañarme más tiempo y yo acompañarlos, ¿no? Y eso también va a ser muy rico, ¿no? Entonces también tengo como claro eso, incluso fíjate que hasta en la relación de pareja, ¿no? Porque creo que también es algo importante, ¿no? Ya llegué por fin a esa edad en que me doy cuenta, ¿no? Y digo por fin porque creo que culturalmente luego nos enseñan como esta parte del amor eterno, de la pareja que nunca se va a acabar. Y fíjate que de un tiempo para acá lo platico con mi pareja y decimos, a lo mejor un día acaba, ¿no? A lo mejor un día ya no estás, pero la verdad es, hoy estás y se agradece y qué padre, ¿no? Y qué bueno que estemos aquí y que platiquemos. A lo mejor un día, ¿no? Y por X situación, ¿no? Hasta por cuestiones de vida, ¿no? Y eso es algo que ya podemos hablar con mayor apertura. Y me gusta, ¿no? Me gusta porque pues es diferente, es otra relación, considero, ¿no? Ya no pensar en la eternidad, ¿no? Que es algo que nos encanta muchas veces a las personas, ¿no? Sí, es un tema que a veces, como decías tú, no se toca o no se quiere tocar, ¿no? Por diversas situaciones. Bien, Sofi, a ver, una pregunta un poquito más fuera del guión, ¿no? Si la psicología no se hubiera atravesado en tu vida, ¿dónde estarías en estos momentos, en esa realidad alterna, ¿no? Cuéntanos, ¿dónde probablemente se encontrarías? Ya me sentí superhéroe tú. Ándale. Este, ya debo dejar de ver tele. Este, pues yo creo que sí me hubiera dedicado a la administración. Fíjate que incluso a veces lo pienso, y yo últimamente me he cuestionado, ¿no? Porque de un tiempo para acá, cuando yo termino mi relación laboral de tantos años, sí me cuestioné eso, sí dije, ¿hacia dónde voy ahora? ¿No? Fue un momento bien interesante que me gusta a mí compartir porque estaba yo dando la materia de proyecto de vida, un taller, y la verdad que ese trabajo con esos chicos les tengo hasta muchísimo cariño porque fue un trabajo muy bonito
Y entonces en algún momento uno de ellos me cuestionó, ¿y usted qué ha hecho con su proyecto de vida? Y entonces al revisar mi proyecto de vida, yo me di cuenta que yo ya había sobrepasado lo que yo ya había proyectado, o sea, ya era como momento de reestructurar. Ujú. Y es cuando yo empiezo a cuestionar hacia dónde voy. E incluso me cuestioné, ¿quiero seguir en la psicología o no? ¿Tengo las herramientas, tengo los recursos para seguir en esto o me retiro? ¿No? Porque ha cambiado mucho también las situaciones, ¿no? Y hasta por la situación de vida, ¿no? Con mi hijo, etcétera. Por la edad, ¿no? Me enfrento después a querer buscar trabajo en empresas y pues ya no, ¿no? Porque había rebasado la edad, ¿no? Ya tenía 35, iba a cumplir 36 y pues obviamente era así como ya no por edad. Y entonces eso fue como una situación que a mí me hizo como mucho ruido en su momento porque dije, chispas, ¿no? O sea, debía haber tenido mi relación laboral antes para que me diera chance de entrar a otro lugar, ¿no? La triste realidad de nuestro país, ¿no? Y yo dije, pues ni modo, ¿no? Entonces sí fue una situación de impacto y fíjate que sí me vi en esta realidad alterna y dije, sí, sí me hubiera quedado en la administración, porque sí era algo que me gustaba mucho. O sea, a la fecha sí es algo que me gusta, ¿no? O sea, sí es algo que yo me hubiese visualizado haciendo y que creo que sí lo hubiera hecho bien, ¿no? O sea, porque sí me gusta. Entonces, yo sí me veo así, me hubiera visto como LAE, ¿no? En alguna de las áreas. No sé exactamente en cuál, a lo mejor sí me quedaba con todo lo que es recursos humanos, que era lo que más me gustaba, pero creo que sí hubiese sido algo que hubiera hecho, ¿no? Creo que es parte de lo que, pues más de lo que me hubiera gustado hacer y en lo que me hubiera gustado también desarrollarme, ¿no? Perfecto. Creo que sería eso, ¿no? Muy bien, pues sí, es importante. Creo que en una ocasión nos hicieron esta pregunta, ¿no? ¿Dónde estaríamos si no, o qué estaríamos haciendo si ya no pudiéramos hacer lo que hacemos en estos momentos, ¿no? Esta parte, y a veces Claro. es importante conectarla. Hace rato, y ya con esta cerramos, Sofi, para que descanses, porque sí, ha sido un día cansado también, a veces son días de mucha actividad y sobre todo con la docencia y tu relación difícil en estos momentos, me imagino que ha sido complicado. Entonces, esta pregunta, un poquito para cerrar, antes de hacerte la pregunta, te comparto, ¿no? Lo que me pasó la semana pasada. Estaba en medio de la consulta y de repente a unos metros de aquí, pues cayó un rayo, ¿no? Sobre un poste ahí, ¿no? Fue un momento, pues, este, ya me ha tocado que caigan otros rayos, nunca me había tocado en medio, ¿no? Pero bromeamos con varios amigos sobre esto, ¿no? Dice, ¿no te abrazaste el paciente? No, no te abrazó el paciente. Por ahí alguien decía, no, a mí una vez se me fue la luz, dice, y era de noche, entonces nos quedamos a oscuras, como en las caricaturas, nada más los ojitos en blanco. Le llamamos a esto las experiencias bizarras, ¿no? ¿Alguna experiencia bizarra que nos quieras compartir de estos años de experiencia? Fíjate que la que se me vino a la mente que es eso, el hambre. Ah, yo soy súper tragona, ¿no? Y de verdad que a mí sí me pasa como lo que comenta el Nego en Facebook, ¿no? O sea, si me da hambre, pues mi estómago hace ruido, ¿no? Entonces sí me llegó a pasar, ¿no? Que de repente llegaba alguna persona, algo como muy tranquila, muy calmada, y de repente mi estómago, ¿no? Como león, y sí da pena en ese momento, ¿no? Okay. Y entonces sí me tocó que alguna vez alguna señora de la costa, por cierto, dijo, ah, tiene usted hambre, ¿verdad? No ha comido. Y yo, toda roja, creo que estaba, no, pues sí tengo hambre, ¿no? Y fíjate que a partir de ahí, pues ya lo empecé a decir mejor cuando tenía hambre, la verdad tengo hambre, entonces a lo mejor de repente escuchan un ruido y es mi estómago, porque sí, al principio me daba mucha pena, ¿no? Al principio sí fue como bastante, sí fue como algo bastante curioso, ¿no? Creo que es eso, lo que más me acuerdo, ¿no? De en algún momento, ¿no? Que me ha pasado con las personas. Sí, son experiencias medias curiosas, ¿no? Que a veces no se cuentan, decía Víctor Padilla en una entrevista que igual le hicimos, ¿no? Bueno, pues, Sofi, muchísimas gracias. Ah, sí, mi querido. Ahorita lo mencionamos en los comentarios.
Muchísimas gracias, Sofi, por, Ahorita lo menciono también al maestro. pues, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos ubicar para consulta, para asesorías, para temas de resiliencia? Platícanos. Pues esto, bueno, voy a encontrar en la página de Sof Martínez Psicoterapeuta, Ujú. o también me pueden encontrar en la página de Embolitiam, que también ahí tenemos algunas actividades con algunos amigos. Y para dar consulta en Ipsica, la página de Ipsica vienen los números y pues si no, pues mi número con mucho gusto lo dejo, 951-228-8394, pues ahí estoy, por si alguna ocasión también quieren charlar un poco más sobre estos temas. Perfecto, ¿no? Me parece muy bien. ¿Qué contenido vamos a encontrar si visitamos tu página o la otra página que nos mencionaste? ¿Sobre resiliencia o algún otro Pues específico? no, manejamos otros temas, ¿no? Yo estoy como muy enfocada en todo lo que es buenos tratos a la infancia también, en algunos aspectos de parentalidad, manejo de estrés, de ansiedad, y de depresión, ¿no? Son como los temas que más estamos manejando, todo lo que son emociones, habilidades socioemocionales, ¿no? Que es otro de los temas que me compete y que de verdad es uno de los temas que más he disfrutado trabajar y que esa sí ha sido una gran enseñanza con los niños, ¿no? El trabajar habilidades socioemocionales, pero que la realidad es que, por ejemplo, el año pasado lo estuve trabajando mucho con docentes y creo que pues a la fecha es algo que tenemos que seguir trabajando bastante, ¿no? Ha salido muchas situaciones ahí al respecto. Y ya en Molitiam ahí realmente sí trabajamos algunos temas de resiliencia con mis compañeros, pero también trabajamos temas de sexualidad, de pareja, ¿no? Algunos temas sobre educación, ¿no? Que son los temas que manejamos por ahí, o si nos quieren visitar, pues ahí nos van a encontrar. En mi página encuentran algunas charlas también. Perfecto. Sí, exacto, ¿no? Decirle a las personas que hay mucho contenido de psicología, para entendiendo que en estos tiempos hay algunas personas que les es complicado acceder a un psicólogo en estos momentos. Precisamente las páginas, como menciona Sofi, en este también su canal, pues lo que buscamos es brindar esta información, ¿no? Acerca sobre diferentes temas que le puedan ser útiles a la comunidad, ¿no? A la comunidad de Sofi, a la comunidad de su servidor y a las comunidades donde podamos llegar a través de que ustedes compartan este video. Pues estoy muy agradecido contigo, Sofi. Espero que nuevamente Júpiter y Saturno se vuelvan a juntar en más Ah, adelante súper. y podamos platicar acerca de otro tema y sobre todo se vuelvan a alinear con otro planeta más para los tacos de canasta, ¿no? Ay, sí, por supuesto. Yo sigo esperando que vengas a Oaxaca para los tacos. Y está pendiente eso de los taquitos de canasta. Cuídate mucho, que estés muy bien y hasta pronto. Cuídate mucho.